Vamos a comenzar aquí a hablar del avance en la innovación pública con la experiencia de la Escuela Andaluza de Administración Pública y nos lo va a contar María del Mar Caraza, que es su directora actualmente, con lo cual, pues cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una alegría estar aquí en Madrid, en este congreso que organiza CENIS, porque es la primera vez que participo en estas jornadas, en este evento. Así que estoy pues feliz de poder estar compartiendo estas charlas y todas estas mesas redondas que nos están ilustrando en todos estos temas relacionados con la innovación. Y precisamente mi intervención, pues lo que quiere poner de relieve son todos aquellos proyectos, jornadas y actividades que desde el Instituto Andaluz de Administración Pública se llevan haciendo desde hace años para promocionar y promover entre sus empleados públicos y en la propia organización esa mentalidad innovadora. En este sentido, quiero empezar esta intervención comentando cuál es el significado de la innovación pública. ¿Cómo entiende el concepto de innovación pública desde el Instituto Andaluz? La innovación pública la entendemos como generar valor público a través de soluciones novedosas a problemas de la ciudadanía. Esto significa que no siempre el uso de la ciencia, la tecnología, es sinónimo o equivalente a innovación, o no toda solución novedosa necesita ser aplicada a través de la ciencia o la tecnología. Sí es una innovación pública aquella que está orientada a dar soluciones a problemas reales de la ciudadanía. Esa es la generación de valor público que nosotros desde el Instituto apreciamos al concepto de innovación. Por lo tanto, por muy novedosa que sea una tecnología, si ésta, al aplicarla, no resuelve un problema concreto, no la entendemos como una solución innovadora. En este sentido, podemos decir que a lo mejor no podemos estar tentados, ¿no?, a utilizar el blockchain, la inteligencia artificial, los algoritmos, pero si todo ello no lo hacemos para buscar una solución a un problema concreto de los ciudadanos, pues no estamos realmente en el contexto que nosotros entendemos como de innovación. Desde el Instituto Andaluz somos conscientes que la innovación pivota alrededor de las personas. El empleado público y el ciudadano en general tiene que ser el centro de todas las políticas públicas y también de toda la innovación pública. Ya la OCDE, en su declaración de la innovación, en el compromiso B, alentaba a brindar por parte de las administraciones y los poderes, a brindar herramientas a todos los servidores públicos para innovar. En este sentido, desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno andaluz, el año pasado, en la Ley de Presupuestos, pues creó la Agencia Digital de Andalucía, en la que se aglutinan todos los funcionarios TIC de la Administración andaluza, y el Instituto Andaluz de Administración Pública, en colaboración con la Agencia Digital de Andalucía, pues viene apoyando esa capacitación digital y también desde el punto de vista innovador, pero no solo al personal TIC, sino a todos los empleados de la Junta de Andalucía. Es importante tener en cuenta que la innovación no tiene que ser vista como una necesidad puntual. La innovación tiene que ser constante dentro de lo que es la organización pública. Tenemos que innovar en los servicios públicos que ya están funcionando, así como crear servicios públicos nuevos, según la evolución y las necesidades cambiantes de nuestra sociedad. Vivimos en un mundo pues muy acelerado, con muchos cambios, muy convulso, muy vertiginoso,
y tenemos que adaptarnos. La innovación es también eso, pues creatividad, flexibilidad, adaptarse a los cambios o buscar soluciones distintas a problemas reales y actuales. Hacer las cosas de otra manera. Toda transformación estratégica requiere, pues, de un querer, un saber y un poder innovar. Como hemos dicho, nosotros desde el Instituto somos muy conscientes que la innovación pivota fundamentalmente en nuestros empleados, en las personas. Por lo tanto, tenemos que facilitar a nuestros empleados y fomentar en ellos ese sentimiento de querer aprender en materia de innovación. Y una vez que divulguemos, fomentemos en ellos ese querer conocer nuevas metodologías, nuevas filosofías, nuevas herramientas, pues hemos impulsado en ellos el saber, las capacidades y las habilidades para poder implementar la innovación en su quehacer diario y, evidentemente, en la organización de la que forman parte. Llegamos, por lo tanto, después del querer y del saber, a el tercer escalón que es necesario, y es poder innovar. Y para ello, la administración de la que forman parte debemos saber prestarle un contexto, un ámbito en el que puedan relacionarse, poder trabajar en red, tener espacio para la conversación, para la experimentación y, por lo tanto, debemos facilitar a nuestros empleados que ciertamente puedan desarrollar todas esas capacidades y habilidades innovadoras. Aquí, bueno, estas serían las tres etapas en las que se puede expresar esa gestión de ese cambio en el quehacer de las organizaciones. En primer lugar, el núcleo, como he dicho, serían las personas. Para nosotros, los empleados, tenemos que impulsar en ellos, fomentar esa actitud para querer aprender en materia de innovación, así como facilitarle esas herramientas que los capaciten, esa aptitud para saber innovar, y desde la organización poder darle ese espacio de colaboración y de creación y experimentación que precisan. Y todo ello dentro del contexto general de esa ciudadanía a la cual le vamos a prestar desde la Administración nuestros servicios. Desde el Instituto Andaluz de Administración Pública se ha trabajado partiendo de trabajos previos anteriores, de los listados de la OCDE en materia de competencias innovadoras, de trabajos ya realizados por otras comunidades autónomas como Cataluña, o de listados competenciales en materia de innovación de laboratorios ingleses o estadounidenses, NobLab, NASTE. A partir de esos trabajos se ha concretado 6 competencias concretas que entendemos innovadoras, al margen de otras competencias que evidentemente son necesarias y en las que ya venimos trabajando, competencias directivas, de liderazgo, de gestión, que también son necesarias, pero que son más genéricas. Específicamente, estas 6 competencias lo que quieren identificar son, en primer lugar, que la capacidad, las competencias innovadoras conllevan el aprender con curiosidad y adaptarse con creatividad a las situaciones. Esto significa que es necesario un aprendizaje continuo de las personas que les den las herramientas y las habilidades para hacer las cosas de forma distinta, de forma nueva, de no conformarse con esto se ha hecho así y lo hago así porque se ha hecho así siempre. En segundo lugar, la competencia referida a la necesidad y a la importancia de trabajar con las personas usuarias. Es necesario implicar la participación de los usuarios,
no simplemente prestarle desde la Administración los servicios públicos, sino implicarlos en cómo diseñar los servicios públicos, en un proceso de co-creación. ¿Cuáles son las necesidades de la ciudadanía? ¿Cuáles son sus expectativas? E involucrarlas en el proceso para ofrecer finalmente esos servicios públicos que demandan. Participar en iniciativas transgresoras. Normalmente el perfil de una persona innovadora, ¿no?, pues se relaciona pues con una persona rebelde, creativa, comprometida, que le gusta trabajar de forma colaborativa en red y que se implica en los proyectos, en las propuestas, en los problemas que plantean, pues en nuestro caso, otros empleados públicos u otros servicios. No solamente se centran y se vuelcan en su propio trabajo y en su propia parcela. En cuarto lugar, exponer de manera persuasiva conceptos complejos o controvertidos. Es necesario, sobre todo en esta sociedad, como hemos dicho, que se mueve en un contexto muy cambiante, ambiguo, que es muy difícil determinar cuáles son las soluciones a problemas concretos desde un primer momento. Es necesario que existan personas con competencias y habilidades que sepan transmitir de forma persuasiva a las personas que están recepcionando ese mensaje cuáles son las ideas o la importancia de apostar por la innovación, de forma que pueda convencerla con su discurso, con su comportamiento y con su ejemplo. Trabajar en equipo, con agilidad, en entornos complejos. Como hemos dicho, es necesario trabajar en red de forma colaborativa y, además, aplicando otras metodologías, otras herramientas que no han sido las usuales, como pueden ser los itinerarios, el muestreo, el tasteo, la gestión de riesgos. Entonces, es necesario, en estos entornos complejos en los que nos movemos, utilizar también esas nuevas herramientas. Y, por último, los datos y la tecnología. Hay que saber hacer un buen uso, ser conocedor de la importancia de los datos y saberlos implementar en nuestro quehacer y en nuestra gestión diaria, para sacar precisamente el mejor partido de los mismos, para poder buscar con ellos soluciones innovadoras. Todas estas competencias han sido poco a poco asumidas y se van interiorizando en la propia Administración de la Junta de Andalucía y en sus empleados. Y nosotros, por ejemplo, tenemos en la Junta de Andalucía, se está tramitando actualmente el anteproyecto de ley de función pública, y ya en el anteproyecto de ley el tema de las competencias, no solamente en la formación de los empleados, sino también en el proceso incluso de selección del personal directivo o en los procedimientos de promoción, se ha plasmado en el anteproyecto de ley y se van a tener en cuenta. Por lo tanto, todas estas competencias en materia también de innovación pues ya van a tener su reflejo y su cobertura desde el punto de vista legal. Desde el Instituto Andaluz, estas competencias o estas actividades en materia de innovación tienen también su reflejo en el Plan Anual de Formación, a través de pues diferentes cursos presenciales, semipresenciales, online, talleres experimentales y desde un punto de vista transversal, no solamente lo que es la formación básica y la de acceso, sino también en la formación de perfeccionamiento y también en materia de competencias del personal directivo. Asimismo, todos estos conocimientos básicos que desarrollan las competencias en materia de innovación han sido recogidos en la InnoGuía. La InnoGuía, bueno, ahí veis la portada de la InnoGuía, que se ve una imagen, ¿no?, como que te montas en un tren, vas pasando por diferentes estaciones hasta que llegas a tu destino final. La InnoGuía fue elaborada precisamente
por diferentes equipos, diferentes grupos de funcionarios en las 8 provincias andaluzas que se fueron reuniendo, manteniendo bueno, pues, diferentes reuniones de forma colaborativa en la que fueron intentando investigar cómo era la metodología, cuál era el camino más acertado para llegar a esas soluciones innovadoras. Entonces, principalmente hay 4 conceptos que en la InnoGuía se ven reflejados y se subraya, como son los de buscar, identificar cuáles son las oportunidades, dentro de esas oportunidades, los problemas que se plantean, cuáles son los retos a los que se enfrentan y dentro de esos retos seleccionan cuál es el proyecto que van a intentar desarrollar para luego, pues, extrapolar a otras organizaciones u otros centros directivos, finalmente para llegar a la solución innovadora. Capacitarse para la innovación tiene que ser, como hemos intentado poner de relieve, una prioridad para todas las personas. Es necesario que la persona esté motivada y que quiera, en este caso, innovar. La OCDE también en diferentes compromisos así los recoge y entre esos compromisos, bueno, pues están los de difundir las buenas prácticas entre sus empleados, entre ellos mismos, a través de estas redes colaborativas y también entre las propias entidades creando alianzas. En el caso de los institutos en materia de formación, pues evidentemente entre otros institutos, otras administraciones, participando en foros como este, ¿no?, en el que estamos intercambiando pues, conocimientos y buenas prácticas. Y la estrella en este sentido, en materia de lograr forjar estas alianzas, la tenemos en el caso del IA en el proyecto de Innovanda. Innovanda es una comunidad en la que de forma voluntaria, de forma altruista, pues los funcionarios, los empleados públicos de las diferentes administraciones pues dedican su tiempo y su esfuerzo a trabajar, a poner sus ideas y sus conocimientos al servicio de otros empleados. Es un ámbito, por lo tanto, multidisciplinar, porque hay los funcionarios pertenecientes a las diferentes áreas y ámbitos de materias de todos los departamentos, de todas las consejerías, y conectan a esos talentos innovadores, a esas personas, a esos funcionarios que tienen esa inquietud y que intercambian pues, sus dudas o sus conocimientos con el resto de todas las personas que forman parte de esta comunidad. Aquí, bueno, pues tenéis algunas imágenes de algunos de esos talleres en los que participan de forma, algunos son online porque están en contacto evidentemente la red profesional online, pero también tenemos pues talleres presenciales en los que vemos cómo los funcionarios de las diferentes consejerías y provincias también se reúnen y intercambian pues estas experiencias personales y profesionales, creándose lazos de unión también en lo afectivo, ya no solamente en lo profesional, ¿no? Para adquirir todas estas capacidades, como hemos visto, desde el IA se apuesta por una metodología de aprender haciendo, de learning by doing, ¿no? Y organizamos laboratorios, un laboratorio que se llama InnoLab, un laboratorio de ideas, ¿no?, en la que los propios empleados públicos expresan esas ideas o incluso también las propias organizaciones pueden presentar ideas sobre problemas, necesidades o proyectos en los que quieren trabajar y buscar soluciones innovadoras y que sigue todo lo que es la metodología que viene recogida en la InnoGuía, o también esta capacidad innovadora la hemos implementado en las propias organizaciones a través de otros tipos de proyectos, como son, por ejemplo, la gestión por objetivos, la encuesta de percepción de la innovación o la evaluación de políticas públicas. Concretamente, el proyecto de gestión por objetivos pues, es un proyecto piloto que desde el IA se puso en marcha hace un año
y con unos resultados muy positivos, y probablemente pues, en el próximo 2022 se extienda este proyecto piloto ya a otros centros directivos de la Junta de Andalucía. De las encuestas de percepción de la innovación se obtiene muchísima información para saber cuáles son esas necesidades y esos problemas y esos retos a los que nos podemos enfrentar en los diferentes centros de la Administración, o la evaluación de políticas públicas, pues ha sido también un proyecto que además ha sido recientemente galardonado con un galardón a las buenas prácticas por el Instituto Europeo de Administración Pública, y que conlleva e implica la participación y colaboración de más de 40 personas cada año que trabajan en grupos y trabajan con una metodología propia, singular, muy útil, que implica el hacer una evaluación antes de una estrategia pública, o sea, antes de su implementación, durante su elaboración y a posteriori, para poder hacer un correcto seguimiento y valoración de la consecución o no de esos resultados, ¿no? Por último, también podríamos señalar cómo desde el IAS se ofrece también a los diferentes centros directivos de la Junta de Andalucía un autodiagnóstico de la innovación, es decir, esto también es algo muy novedoso, fue en 2019-2020 cuando se hizo el primer proyecto piloto con 2 centros directivos, con Medio Ambiente y con Salud, con resultados, estos cuestionarios, la verdad, también muy positivos, y de hecho para el 2022 tenemos la intención de extenderlo a otros 6 centros directivos, ¿no? Porque con estos cuestionarios la propia organización se hace consciente de cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, sus retos, cómo es el nivel de formación de sus empleados y de las soluciones, ¿no?, a las que quiere llegar, por lo menos ser consciente de las mismas. En este gráfico podéis ver InnoLab cómo trabaja, que es un circuito muy similar al que hemos visto con la InnoGuía. Y simplemente quería finalizar enfatizando la importancia de la labor de los órganos, de los institutos de formación de los empleados públicos, porque solamente si la mayoría del personal que trabajamos en la Administración somos conscientes de la importancia de innovar en nuestro trabajo y en nuestra organización, si todos o la mayoría logramos transformar nuestra mentalidad en una mentalidad con una filosofía innovadora, pues sabremos reconocer cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos, y también sabremos aplicar la tecnología y la ciencia para encontrar soluciones innovadoras que, como comenté al principio de mi intervención, son aquellas que aportan valor público. Creo que con estas imágenes, ¿no?, pues se plasma lo que quería decir, ¿no? El valor público, al final, viene de la mano de los empleados, de las personas que trabajamos en la Administración. Esta imagen, por ejemplo, es del grupo del curso de líderes emergentes, de funcionarios jóvenes que no tienen actualmente puestos directivos, pero que tienen una capacidad y están súper motivados y que quieren aportar sus capacidades y habilidades al servicio de la Administración, y que voluntariamente van a estar durante 4 años formándose en capacidades y habilidades directivas para en un futuro, cuando sean designados o alcancen puestos de dirección, ya ellos tener formadas esas capacidades. O, por ejemplo, esta fue otra imagen en otras jornadas que tuvimos de embajadores del conocimiento. Ahí estamos trabajando de forma colaborativa en la transferencia y en la gestión del conocimiento para que no se pierda ese saber, ese buen hacer de las personas que llevan trabajando en un sector pues 20, 25 años y que ya se van a jubilar, y que puedan transferir todo ese saber y ese conocimiento a los funcionarios que ahora ya se incorporan. Todo esto es absolutamente necesario para crear valor público, al final dar soluciones a la ciudadanía, en carretera, en medio ambiente, en educación, en sanidad. Así que, por lo tanto, simplemente decir que desde el Instituto tenemos muy claro lo que es la innovación
y su necesidad para seguir aportando el valor público a la ciudadanía. Muchísimas gracias por vuestra atención y un placer haber estado compartiendo este rato aquí con vosotros. Venga, gracias.